En este vídeo vamos a ver todo lo relacionado con las facturas de proveedores. Para empezar, haremos una factura manual, y veremos los elementos básicos a tener en cuenta. Entrada de factura manual. Para crear una nueva factura deberemos dirigirnos a TAF Propiedad Vertical Gastos Proveedores Facturas Proveedores. Y seguidamente pulsaremos Nuevo. Una vez efectuado el proceso anterior, accederemos directamente a la pantalla donde podremos entrar una factura manual. Apartado de General. Entraremos directamente en la pestaña General, es decir, la cabecera de la factura. Cuando accedamos a la ficha de la factura veremos que no tenemos número de la misma. La numeración se dará automáticamente por TAF cuando guardemos la factura por primera vez. Vamos a comenzar por la parte superior de la factura. Primero indicaremos la empresa por la que vamos a registrarla y la fecha de la misma. Tengamos en cuenta que, si informamos primero la finca, TAF ya nos rellenará la empresa a la que corresponde. Además, por defecto la aplicación ya nos indica la fecha con el día actual, pero se puede modificar por el usuario si es necesario. Después seleccionaremos el proveedor. Podemos escribir directamente el nombre del mismo, introducir el código si lo conocemos o utilizar el F3 del teclado para seleccionarlo de una lista. Si la factura pertenece a una póliza que tengamos configurada en la finca podemos informar directamente el número de póliza. De este modo la aplicación autocompletará el resto de datos según esté configurada la póliza y solo tendremos que informar el importe de la factura y su descripción. En caso de no pertenecer a una póliza tendremos que informar el resto de datos de forma manual. Continuaremos seleccionando la finca a la que pertenece esta factura. El campo cliente solo debe informarse en aquellos casos en los que hay más de un propietario en la finca y queremos imputar el gasto solo a uno de ellos. Si no informamos nada, la aplicación repartirá el gasto según los porcentajes de propiedad que se hayan indicado en la propia finca. El campo origen factura se informa por defecto como empresa. Si esta factura es un gasto que ya ha pagado el propietario y queremos informarla para repercusión al inquilino o para registro fiscal, únicamente tendremos que cambiar el origen por propietario. A continuación indicaremos el concepto de gasto. Al seleccionar el concepto de gasto se marcarán los checks del apartado derecho según lo que hayamos predefinido en tablas. Igualmente podemos manipular estos checks si es necesario, como veremos un poco más adelante. La descripción será la que aparezca por defecto en el modelo de liquidación que entregaremos al propietario y la que realmente describa de qué es esta factura. Si hemos informado una póliza cargará la descripción que hayamos predefinido en la misma. Si no hemos informado póliza pondrá la misma descripción que tiene el concepto de gasto. Igualmente podemos modificarla de forma manual en cualquier momento. A continuación informaremos cómo se debe repartir este gasto en la finca. Podemos seleccionar un departamento en concreto o podemos repartirlo por un coeficiente. Para terminar con la parte superior de la cabecera vamos a ver qué utilidad tiene cada una de las opciones que encontramos a la derecha. Liquidable. Si esta opción está marcada, el gasto aparecerá en la siguiente liquidación del propietario una vez demos la factura como pagada. IVA. Si esta opción está marcada, el gasto aparecerá en el registro de IVA del propietario y por lo tanto se tendrá en cuenta en el cálculo de impuestos. Inversión. Si esta opción está marcada quiere decir que el gasto es una inversión de la vivienda y la tratará como tal en los impuestos correspondientes. Imputar en devengo. Esta opción está ligada con el check liquidable. Como hemos comentado en ese punto, liquidable hace que el gasto se refleje en la liquidación del propietario cuando la factura se dé como pagada. Si además de liquidable marcamos la opción devengo, el gasto aparecerá en la liquidación en el momento en que grabemos la factura, sin necesidad de que ésta esté pagada. Certificado renta. Si esta opción está marcada, este gasto aparecerá en el modelo certificado de renta del propietario. Repercutible. Si esta opción está marcada quiere decir que este gasto va a afectar de algún modo al inquilino. Al marcar este check se activa el menú izquierdo repercusión, el cual veremos con más detalle un poco más adelante. Para finalizar el registro de nuestra factura solo nos queda informar el importe de la misma en la parte inferior de la cabecera. Cuando hemos seleccionado el concepto de gasto en la parte superior, TAF ya nos ha insertado una línea con el mismo concepto para que indiquemos los importes. Si lo creemos necesario podemos modificar el concepto. Seleccionaremos la línea e informaremos el importe base, IVA e IRPF. Con estos datos la aplicación ya nos calculará el importe total. Pulsaremos guardar para grabar la información.
Al guardar nos grabará los datos y nos abrirá una nueva línea en blanco por si necesitáramos incluir más conceptos, como puede pasar con las facturas de agua, las cuales tienen distintas bases de IVA. Grabaremos los cambios pulsando el botón del menú superior Guardar o Guardar y Salir en caso de que no queramos continuar en esta pantalla. Al guardar ya dispondremos de nuestro número de factura. Vamos a ver otros elementos de la factura, complementarios. En esta pestaña tendremos dos apartados principales, el estado de la factura y los honorarios. El estado de la factura sirve para indicar si se debe conformar. Si la factura se ha marcado para conformar, es recomendable que sea notificada a la persona responsable de autorizarla. Esta factura no se podrá pagar hasta que se marque como conformada. Además quedarán registradas las fechas de ambas acciones y el usuario que la haya conformado. En el apartado de honorarios, se podrá indicar el honorario correspondiente a esta factura. Para más información sobre los honorarios recomendamos consultar la guía rápida de honorarios. Apartado referente a la repercusión. Si la factura ha sido marcada en la cabecera como repercutible, terminaremos de configurar el criterio en este menú. Primero tendremos que informar el concepto de ingreso asociado, esto es, con qué concepto aparecerá en el recibo al inquilino. Informaremos también el criterio de repercusión, el cual marcará cómo va a afectar este gasto al inquilino. Si la factura se debe cargar completa al inquilino una sola vez, por ejemplo, una rotura de un cristal, el criterio a escoger será repercusión directa. Si la factura es un incremento, seleccionaremos el tipo de cálculo que corresponda. Para más información sobre incrementos por facturas recomendamos consultar la guía rápida sobre incrementos por facturas. Nota: el concepto ingreso V y el criterio de repercusión se informarán automáticamente si el concepto tiene dichos datos predefinidos en tablas. Por último, podemos encontrarnos un caso en el que el reparto de repercusión sea distinto al reparto fiscal. Si este fuera el caso, informaremos en el apartado inferior cómo debe repartirse esta factura para el incremento. Si no se informa nada en este apartado, realizará la repercusión al departamento o coeficiente informado en la cabecera. Observaciones. Se podrán añadir diversas anotaciones en esta pestaña, es un campo diseñado exclusivamente para esta función. Vencimientos. En esta pestaña añadiremos los vencimientos correspondientes de la factura. Informaremos fecha, forma de pago, cuenta de cobro pago e importe correspondiente por donde se efectuará. Se podrán informar tantos vencimientos como sean necesarios. En el caso de que en el proveedor se le haya configurado los honorarios, en dicha línea de vencimiento vendrá informada el importe de honorario. Si el proveedor tiene vencimientos predefinidos, esta pestaña se informará automáticamente. Para más información sobre los vencimientos recomendamos consultar la guía rápida de vencimientos de proveedores. Pagos. En la pestaña de pagos, se informarán los pagos correspondientes que se hayan efectuado. Los pagos pueden tener diferentes orígenes. Pago manual. Pago mediante remesa / documento de pago. Pago mediante proceso Q43. Pago mediante el módulo caja. Gestor documental. En esta pestaña podremos adjuntar cualquier archivo relacionado con esta factura. El gestor documental se encuentra en cualquier elemento de la aplicación. Pueden tener más información en la guía sobre la gestión documental. Entrada de facturas mediante FacturaScan Lite. El FacturaScan Lite es una pantalla que nos permite la creación e imputación de facturas mediante el PDF. El módulo de FacturaScan puede procesar automáticamente las facturas, en el caso del Lite, pero vamos a usar la opción que viene activada por defecto y que permite usarlo de forma manual. Vamos a entrar una factura a través del FacturaScan. Para eso vamos a Tab FacturaScan FacturaScan. Una vez en la pantalla veremos que podemos darle al botón de nuevo o de imputación directa. En este primer caso le daremos a nuevo. La diferencia con la imputación directa es que en este caso la factura se creará pendiente de pago, en la imputación directa se registra una factura ya pagada, por lo tanto se está creando e imputando a la vez. Vamos a crear una factura a partir de un PDF, aunque no es necesario, es recomendable puesto que así tenemos los datos a la vista y además estamos ya adjuntando el justificante original a la factura. Abrimos el PDF, una vez veamos los datos, iremos rellenando los campos. Deberemos indicar todos los campos correspondientes a dicha factura, el origen y la imputación de esta factura. O bien introducir la póliza si tenemos esta periodificada en alguna finca. En el caso de introducir una póliza válida,
se informarán automáticamente el resto de conceptos. Esto nos permite ganar mucha velocidad y sobre todo seguridad. Informaremos asimismo del importe y guardaremos la factura. Una vez creada la entrada de factura al FacturaScan, deberemos indicar que nos genere dichas facturas. Para esto seleccionaremos las que hemos informado y que queremos generar y pulsaremos el botón de generar. Veremos que nos genera estas facturas, quedando ya asignado un código de factura, al que podemos ir si queremos verla. Imputación directa. Este método de entrada de facturas precisa de tener los conceptos de gastos correctamente configurados en tablas, así como también el proveedor para una mayor agilidad en la entrada de las mismas. Este método de registro de facturas sirve para entrar facturas ya pagadas de manera rápida. A diferencia del caso anterior, en el momento que le demos a guardar ya generará la factura dentro de TAF. Para efectuar una imputación directa, deberemos dirigirnos a TAF FacturaScan Imputación Directa. A continuación, se abrirá la siguiente ventana donde podremos proceder a registrar la factura. Al igual que hemos visto anteriormente, podemos cargar el PDF de la factura de forma que tengamos los datos a la vista y además estemos ya registrando el justificante en la misma factura. Entraremos los campos o la póliza igual que en el caso anterior. En el caso de introducir una póliza válida, se informarán automáticamente el resto de conceptos. Esto nos permite ganar mucha velocidad y sobre todo seguridad. En el apartado inferior, se indicará la base imponible de la factura, así como los porcentajes de IVA y IRPF si hubiere y se indicará el estado de la factura mediante los checks de conformable y conformada. El importe anteriormente introducido, será el importe del pago de la factura. Los datos del pago de esta, forma de pago y cuenta de cobro pago, se encuentran en la parte derecha de la pantalla y son datos obligatorios a cumplimentar para realizar una imputación directa. Entrada rápida de facturas. Cuando estamos pasando varias facturas que coinciden en algún elemento, proveedor, finca, fecha, podemos usar los candados que vemos para facilitar la entrada de facturas y aprovechar la información ya rellenada. El uso de candados sirve para bloquear datos y que no los tengamos que cumplimentar de nuevo cuando tengamos que introducir una nueva factura. Ejemplo. Queremos introducir varias facturas pagadas de un mismo proveedor, origen, fecha y concepto de gasto, incluso forma de pago. Bloquearemos estos campos de la siguiente manera. Seguidamente pulsamos Guardar y nuevo. TAF numerará la factura, grabará el registro y abrirá uno nuevo. La nueva pantalla para informar la siguiente factura ya tendrá por defecto informados estos campos. Acabaremos de informar los campos que deseemos para el registro de la factura y así iremos entrando tantas como fuere necesario.